Pues muchas gracias, compañera Claudia. Siempre un gusto saludarles, aunque sea por este medio, pero con el referente de hace unos meses, trabajar con ustedes allá, pues da un sentido distinto. Aprovechar, por supuesto, para saludar a los supervisores, directivos, ATPs y a todo el compañero o compañera que impulsa estos procesos de acompañamiento. Entonces, lo que vamos a compartir, pues son algunas ideas, como bien decía la compañera, para fortalecer esta gran tarea que realizan, pero desde nuestro referente, es decir, desde las telesecundarias con nuestra metodología. Eso, digamos que es lo distinto que encontraremos respecto pues a muchos ejercicios que ustedes ya seguramente conocen, trabajan. Lo que hoy, insisto, lo haremos desde la metodología de telesecundaria. La metodología como un referente para no solo los proyectos académicos, sino también para los proyectos de integración comunitaria. Muy bien, pero antes, lo que yo quisiera, antes de llegar a la metodología y a la propuesta, es problematizar un poco sobre el tiempo que vivimos. Es decir, me parece que cuando hablamos de una nueva escuela mexicana, reconocemos que estamos ante un nuevo paradigma educativo y que por tanto esto genera mucha incertidumbre y eso es normal porque estamos transitando hacia otro horizonte educativo. La nueva escuela mexicana está en construcción, sigue en construcción porque recupera muchos de los elementos que ustedes ya están viviendo. Bueno, en el siguiente esquema nos preguntaríamos si hay una nueva escuela mexicana, también se escucha un poco mejor ahí. Yo sí le escucho bien, doctor. Sí, Ah, sí, ok, es que vi allí en el perfectamente. chat. Muy bien, y entonces comentamos si hay una nueva escuela mexicana, pues también asumimos que estamos en el proceso de pensar un nuevo profesorado, porque los materiales y las metodologías implican eh, reinventar ciertos procesos, pero aquí va con dedicatoria a ustedes, compañeras y compañeros. Entonces, nueva escuela mexicana, nuevo profesorado, nuevo directivo, nuevo supervisor, nuevo ATP, y no nos referimos al cambio, nos referimos a qué elementos deberíamos repensar para que el acompañamiento sea todavía más genuino, para que el acompañamiento profundice las transformaciones en los territorios y para que el acompañamiento evidentemente nos ayude a mejorar los aprendizajes. Por eso son estas preguntas necesarias solamente para reflexionar cómo vamos en cada ámbito. Es decir, de repente pensamos que el profesorado va con cierto ritmo, la asimilación de los contenidos, pero nosotras, ¿cómo vamos? ¿Qué tipo de acompañamiento estamos realizando? ¿Somos o estamos retroalimentando los procesos? ¿Somos provocadores? Etcétera. ¿Nosotros qué seremos? Se pregunta esta maestra, que por cierto es de los personajes de Interactivos. ¿Qué somos nosotros en este tiempo-espacio? Insisto, me refiero a los supervisores, a los directivos, a los ATPs, a las autoridades. ¿Qué somos? Y la otra pregunta que me parece muy importante es, pues, ¿qué estamos haciendo para un poco contrarrestar esos pensamientos, esas ideas de, pues no se puede, es muy complejo, etcétera? ¿Cuáles son nuestras herramientas que estamos ya trabajando con nuestros profesores, profesoras, con nuestros colectivos en este tiempo-espacio, con una categoría central de la nueva escuela mexicana que es la autonomía? Entonces, yo lo que voy a plantear acá, insisto, son algunas ideas
para coadyuvar en estos procesos necesarios, sí, para transformar los territorios, evidentemente, pero también para transformar nuestra praxis. La praxis entendida como esa reflexión-acción para transformar lo que hacemos. Bueno, yo en esta diapositiva quisiera que reflexionáramos sobre una máxima. En general, en educación no podemos asumir neutralidad. Eso ya lo hemos explicado a partir de las reflexiones de Paulo Freire, pero también en el acompañamiento tendría que funcionar este pensar. Es decir, solamente tenemos dos opciones para esto que hemos nombrado acompañar. Acompañamos para reproducir lo que ya está. Yo no sé si es bueno, si es malo. En gran medida muchas cosas son punitivas, son elementos condicionantes, etcétera. Bueno, esa es una opción, reproducir lo que ya está. La segunda, dice Freire, igual que en la educación, también el acompañamiento sería para transformar de a poco, de a mucho, ciertos procesos. Otra vez, repito, transformar de a poco o de a mucho ciertos procesos. Pero ahí tendríamos que detenernos un buen tiempo y decir, el acompañamiento transforma la praxis, pero implica confiar en el profesorado, respetar sus saberes, valorarlos, recordar que nosotros fuimos maestros, maestras, es decir, esto de la empatía, entender que el profesorado tiene muchas actividades ya de por sí. Entonces nuestro acompañamiento tendría que ser para ayudar, para transformar. La opción 1 existe indudablemente, pero yo no hablaría tanto de reproducir, porque estamos en un tiempo de transformación. Entonces, compañeras, compañeros, me parece a mí que una de las principales tareas del acompañamiento y asesoramiento pedagógico debería ser fortalecer las cualidades del profesorado. Estas cualidades que menciona Paulo Freire en Cartas a quien pretende enseñar y en otros textos, y tal vez agregar algunos otros elementos. Ahí se los dejamos de tarea, cualidades que deberíamos fortalecer. Por supuesto, también acompañamos para fortalecer la autonomía del profesorado. Finalmente, esa es una línea de la nueva escuela mexicana, pero debemos entender que la autonomía implica decisiones. Es decir, yo no puedo ser autónomo si no decido antes. ¿Y cómo es que pensamos la decisión? ¿En qué momento decidimos? Pues obviamente en el programa analítico, en el caso de telesecundaria, en los proyectos de integración comunitaria, en los PPAs, hay muchos momentos de decisión. Por eso justo lo que estoy planteando es que pensemos la autonomía desde Paulo Freire, desde esa decisión que todo el tiempo hacemos el profesorado, pero con un planteamiento de sistematizar, no de que se quede inmóvil. Y lo otro que también sería importante pensar, acompañar para fortalecer la identidad, que en el caso de telesecundaria me parece que es muy evidente, pero todavía podemos pensar en más identidad de telesecundaria, que implique no solo ponerse la camiseta, como se dice en algunos lugares, sino este compromiso histórico que hemos demostrado. Pero insisto, más en este tiempo. También para fortalecer la mística, eso que nos impulsa, que nos mueve, que nos lleva todos los días a la telesecundaria, a la relación con la comunidad, etcétera, toda la mística que tenemos. Y algo bien importante que es el liderazgo comunitario. Yo no hablo de un liderazgo en un plano, digamos, acotado, sino en una visión amplia. Es decir,
esta comunidad, esta colonia, este barrio, cómo es que camina a partir de ciertas provocaciones, orientaciones del profesorado. Y bueno, sin duda, pues para transformar la praxis. Algunas ideas, ustedes tendrán otras y me parece que serán genuinas también. Lo que sigue es preguntarnos por qué hablamos hoy de acompañamiento. Si bien es cierto que en otros tiempos también se hablaba de acompañamiento, se seguirá hablando, perdón, pero ¿por qué en este tiempo? Bueno, de nuevo recurrimos a Paulo Freire. Hay una frase muy famosa que dice, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todas y todos sabemos algo, pero también todas y todas ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Si lo relacionamos con el acompañamiento, pues esta es una gran verdad. Estamos en un constante proceso de aprender, desaprender, reconstruir, etc. Pero aquí hay otra que tiene que ver con telesecundaria. Decía Paulo Freire, nadie nace profesor o marcado para serlo. La gente se forma como educador permanente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Ahí hay dos razones, podemos encontrar otras, pero entonces si asumimos estos dos planteamientos, quiere decir que el profesorado, como está en la imagen, deberá caminar con las autoridades, con los diferentes agentes, caminar para transformar de a poco o de a mucho los territorios, dependerá del proceso. Es decir, tenemos certezas de por qué caminar juntas y juntos, para ayudarnos, para quitar cargas, para compartir, etc. Ahora, yo preguntaría, sobre todo ustedes que están en esta función, ¿qué pedagogías nos ayudan para que el acompañamiento sea más genuino? Una tendría que ser pedagogía del caracol, casi siempre la citamos porque implica procesos lentos, pero con pasos firmes, porque implica reconocer que la educación en el sentido amplio es un proceso lento, no por eso ineficiente. Lo que quiero decir es que es lento porque clarifica los momentos, las etapas por las cuales hay que transitar. Después, pedagogía de la pregunta, por supuesto, estamos en un tiempo de las preguntas. Estamos en un tiempo de imaginar, de construir posibilidades en el estado de Jalisco, qué condiciones a partir de la lectura de la realidad tenemos. Y eso es preguntarnos, ¿qué podemos aprender de otras experiencias de telesecundaria? Eso es vivir la pregunta. Y bueno, yo les dejaría de tarea aquí qué pedagogías, qué otras pedagogías son urgentes para fortalecer nuestra función. Y después que hagamos el análisis, ¿no? ¿Qué pedagogías sustentan el acompañamiento que yo ya realizo? Bueno, y como idea general, yo les recomendaría, compañeras, compañeros, así con mucho respeto, con esta cercanía que tenemos con ustedes, no olvidar algo bien importante. El acompañamiento implica caminar, no correr, pero caminar preguntando a nuestros colectivos, no desde mi visión única de las cosas. Hay que poner sobre la mesa, sí, nuestra voz, nuestra perspectiva, pero también la de ellos y ellas. Porque solamente así llegaremos a buen puerto, desde el consenso. Es complejo esto que estoy diciendo, indudablemente, pero es mucho más sencillo caminar preguntando, arropándonos con la zona escolar. No es perfecto el caminar, sin embargo, sí es una opción menos compleja. Efectivamente, la mayéutica de Sócrates en esta idea del sustento de la pedagogía de la pregunta, ya ustedes lo pueden pensar desde el libro de Paulo Freire y otros, hay muchos, ¿no? Pero sí, filosofar
más que pensar en filosofía. Muy bien, compañero. Miren, y en esta otra diapositiva, lo que yo estoy planteando en este análisis es qué otras cosas debemos desaprender para acompañar desde este paradigma. También es bien importante que no se asuma que estamos desechando lo anterior, y menos en telesecundaria, que tenemos una historia muy rica. Lo que estoy diciendo es que en este tiempo-espacio necesitamos construir otras herramientas que nos ayuden. Bueno, entonces, primero, compañeros, compañeras, pues reconocer que ustedes son fundamentales para la transformación de los territorios. De repente se nombra mucho al profesorado, a la comunidad, al estudiantado y pocas veces a ustedes o a los que realizamos estas tareas. Y sin embargo son un elemento fundamental para que todo lo demás suceda. Entonces ese es un primer elemento. Yo sé que ustedes lo conocen, pero lo quiero nombrar para que este análisis pues tenga continuidad. Segundo, pues asumir que trabajamos con maestros, con maestras que son sujetos históricos, que reflexionan, que dialogan, que también se están imaginando en mejorar las condiciones, en transformar su praxis. Tal vez lo que falta aquí, y un poco es lo que vamos a mencionar, es construir espacios genuinos para que todo esto suceda. Porque bueno, este es un discurso, pero ¿cómo se hace para que esos compañeros, compañeras realmente quieran dialogar, quieran proponer? Y bueno, lo otro que me parece muy importante es reconfigurar los vínculos hoy, siempre con miras de avanzar. Yo creo que aquí nadie está en el sentido de no avanzar. Todos queremos pues que nos vaya bien, que estemos en mejores territorios. Hablo del aula, escuela y comunidad, barrio, colonia. Entonces aprovechemos este marco referencial, esta política de Estado para reconfigurar los vínculos. Es decir, esto implicaría una relación distinta entre acompañantes, que son ustedes, y los acompañados. Tiene como elementos esenciales, ya lo comenté, diálogo horizontal, confianza, empatía, y esto hay que marcarlo con mucho énfasis, corresponsabilidad. Pero para que esto suceda, insisto, tenemos que pensar en proyectos que acerquen este discurso a ciertas prácticas concretas. Y ahí vamos con nuestras algunas ideas. El acompañamiento para construir comunidades de diálogo y aprendizajes críticos. Esto es un pilar. Si no construimos comunidades de diálogo y aprendizaje genuinas, todo esto será un discurso. Pero pensar en comunidad implica acciones concretas. Recordemos, compañeras, compañeros, que la comunidad que de repente se ha manoseado mucho en estos tiempos, no es una donación, no se construye por mandatos o buenos deseos, implica acciones concretas. Por ejemplo, implica, si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Les decía, implica construir comunidad, sentido de pertenencia, decisión colectiva, corresponsabilidad, valorar a cada integrante y otros. Lo que yo quiero decir es que construir comunidad necesariamente pasa por momentos de reflexión, de acción colectiva. ¿Para qué más construir comunidad? Pues es que una comunidad nos humaniza de a poco, de a mucho.
Cuando yo escucho y valoro la voz de mi compañera o compañero, me estoy humanizando. Cuando yo asumo que ella, que él tiene mucho que decir para darle sentido a los proyectos comunitarios, me estoy humanizando. Es decir, la deshumanización no solo se da en esos fenómenos muy graves de violencia, la deshumanización también se da en el aula, en los CTEs, en los espacios cuando yo hago y veo menos al compañero y a la compañera. ¿Nos ayudan con los micrófonos, por favor, compañeros, compañeras? En resumen, en esta diapositiva, lo que nosotros estamos pensando es que construir comunidad implica una decisión colectiva, implica querer hacer, querer construir comunidad. El fundamento, pues me parece que es muy obvio, muy lógico. El fundamento es que compartimos un territorio y un tiempo-espacio en las telesecundarias, en los CTs, en la zona escolar. A la mayoría nos gusta estar en un lugar cómodo, en un lugar donde no me violenten, donde me valoren, etc. Ese es el fundamento de la comunidad. Algunos habrá que, pues bueno, se niegan, les pesa esta parte, pero a la mayoría yo creo que nos gusta estar en un lugar cómodo para trabajar, para vivir. Ese es el sustento de la comunidad, sentido de pertenencia, corresponsabilidad, porque ahí vivimos, porque ahí estamos, porque ahí trabajamos. Y esto no se podrá hacer real si solamente uno o dos mandan. Aquí lo que hay que pensar en decisiones horizontales. Claro que ustedes asumen un liderazgo innegable, pero cómo ese liderazgo se transforma en un liderazgo comunitario, en algo que nos empuje, que nos arrope, que nos ayude. Bueno, compañeros, compañeras, estas son algunas citas textuales. Yo les compartiré la presentación para que ustedes profundicen. Sobre todo hay muchas citas de Paulo Freire, hoy que tenemos la biblioteca, la centenaria sobre Paulo Freire, bueno, podrán ustedes profundizar. Por ejemplo, no existe comunidad si no hay un diálogo genuino. No existe comunidad si no somos capaces de tejer desde la diversidad. Y esto implica voluntad. Implica otras cosas, pero en un principio es voluntad de querer construir con el compañero o la compañera otras posibilidades en el ciclo escolar. Solamente voy a leer dos. Fíjense, dos citas textuales. El diálogo auténtico es el reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro. Es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. De nuevo, compañeros, compañeras, de favor, ¿nos ayudan con los micrófonos? Muchas gracias. Siguiente. El diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientizan. El problema es que si yo solamente discurso como lo estoy haciendo ahora y no permito el diálogo, pues seguramente la gente va a decir, pues muy bien y todo, pero yo no soy parte, yo no formo parte de esa construcción porque tú impones, porque tú solo hablas, porque tú solo decides. Entonces, aprovechemos el diálogo genuino para problematizarnos. Problematizarnos implica qué hace Luis Miguel para fortalecer o disminuir cierta problemática. No se trata solamente de identificar problemas, no, implica también ser corresponsables. ¿Qué hago yo o qué dejo de hacer para agudizar cierta problemática? Ese es problematizarnos. Y también tiene que ver con la construcción de posibilidades, es decir, nunca más protesta sin propuesta. Hay muchas áreas de oportunidad. Aprovechemos la formación, la herencia cultural formativa de los compañeros y compañeras y que hagan preguntas y que hagan cuestionamientos
de la metodología, de los materiales, pero que justo así, reconociendo su historia, pues que también hagan propuesta. Vamos a crear esos espacios para la construcción de herramientas y tal vez ahí se aligere la carga. Eso es bien importante, pero debe ser genuino. Entonces, acompañar para ir cerrando esta primera parte también es ayudar. Hoy estamos en un tiempo donde esta palabra tiene que ser no un discurso, sino una forma de ser, estar en las escuelas, en las zonas escolares. Ayudémonos. Pero para ayudarnos hay que construir espacios, hay que darle sentido, hay que darle voz, palabra al compañero, a la compañera que tiene mucha experiencia. Porque imagínense si no, ahí en la imagen ustedes observan a un compañero de teles, que de los interactivos, muy agobiado porque hoy tenemos nuevos libros de texto, tenemos un territorio, evidentemente siempre ha estado, pero esto es fundamental para el programa analítico. Tenemos un programa sintético que le da sentido a los materiales, perfil de egreso, PDAs. Tenemos videos detonadores, interactivos, cortometrajes, videos académicos, etc. Esto es lo que tenemos en la telesecundaria. Por eso su acompañamiento es fundamental para que esto no sea una carga, sino que sea una visión educativa mucho más territorializada y por tanto más significativa. Hay algunos horizontes, algunas ideas. Sigamos en esta ayuda urgente. Bueno, y pues acompañar para reinventar la praxis pedagógica. Yo lo he comentado ya con ustedes. La praxis implica por lo menos 3 cosas. Primero, la praxis es reflexionar, hacer un alto de cómo estamos trabajando los proyectos, de cómo está nuestra relación con los compañeros, compañeras, con la comunidad, con las familias. Entonces la praxis implica en un primer momento reflexionar, hacer un alto, ¿por qué hice lo que hice? Y el segundo momento de la praxis implica acciones, es decir, yo no me quedo inmóvil, si lo estoy haciendo bien, excelente, pero intento profundizar más, entonces implica acciones, reflexión, acción de lo que yo hago para transformarlo. Repito, la praxis es la reflexión, acción de lo que yo hago para transformarlo, para mejorarlo. Eso es la praxis pedagógica. Entonces aquí tenemos un largo camino con los profes, porque no podemos entender esta balanza que no implica 50 y 50, pero es una forma de provocar para decir que es tan importante los libros de texto como los programas analíticos en cada telesecundaria de Jalisco. Que es igual de importante todos los materiales que generamos acá como los proyectos de integración comunitaria que son genuinos, que en cada telesecundaria se viven. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, pero voy a centrarme otra vez en el acompañamiento. Acompañar con empatía, reconociendo que somos profes y que en muchos momentos no solo vamos, sino estamos ahí en las teles. Con solidaridad, sí, ser muy solidarios. Eso implica aligerar las cargas y también acompañar con cuidado. El cuidado implica pues esta cercanía. No quiere decir que seamos amigos, lo que quiere decir es que compartimos un mismo horizonte, que nos vaya bien a la telesecundaria. Yo no creo que en algunos colectivos quieran que le vaya mal a la telesecundaria. Entonces eso es cuidar un proceso, un bien más amplio que el individual. Acompañar y respetar la autonomía profesional. Por eso otra vez centro mi análisis aquí. ¿Qué estamos haciendo con la autonomía? ¿Cómo se está entendiendo? Y cómo desde nuestra función la profundizamos, la acotamos, la condicionamos. Por supuesto, esto ya lo hemos repetido, estamos a favor de la autonomía, a favor de la libertad, con responsabilidad, no de libertinaje.
Ese es un error en ciertas críticas que le hicieron a la NEM. No, aquí nadie está hablando de libertinaje, estamos hablando de una autonomía profesional para mejorar los aprendizajes. Es decir, hay una confianza en el profesorado para que haga y siga haciendo magia. Bueno, vamos cerrando con esta primera parte. Yo aquí les propongo algunos puntos que nos ayuden a clarificar qué sí es acompañar y qué no es acompañar. Solamente son algunos, ustedes tendrán otros datos. Acompañar esencialmente es motivar, empujar, caminar con el otro y con la otra. Es, como ya mencionaba, apoyar para mejorar. También implica que ustedes retroalimentan, por supuesto, sensibilizan, nos ayudan a todo mundo a promover una cultura de la mejora continua. Aquí una frase de Rafael Ramírez es importante. Decía que un educador, una educadora progresista es aquel que no está satisfecho con lo que sabe y con lo que hace, porque cada día procura saber más y hacer mejor su trabajo. Eso es una cultura de estar en permanente reinvención, mejorar, avanzar, no estar estático. Por supuesto, el trabajo colaborativo es clave aquí. Yo no hablo de trabajo en equipo, estoy hablando de un trabajo colaborativo, porque esto último implica corresponsabilidad. También implica colaborar con nosotros agentes educativos, hay muchos. Eso también implica crear condiciones para ayudarnos. Por supuesto, dialogar, preguntar, desarrollar capacidades, identificar esa oportunidad, etcétera. ¿Qué no es acompañar? Imponer sin consenso. Esto es bien grave porque nos podrán decir los compañeros, pues muy bien y todo, pero esa fue tu idea. Nunca me consultaste, ni siquiera me preguntaste si estaba de acuerdo. También esto que es una lucha constante, proponer soluciones rápidas. No, estas no son enchiladas, y eso que las enchiladas son difíciles de preparar. Esta es educación, estamos con personas que piensan, sienten, lloran, tienen ilusiones, problemas. Por eso las soluciones rápidas aquí no funcionan. Estos son procesos. Tampoco acompañar implica gritar, mandar, denostar, hablar solamente desde el ego, pensar, decidir por el colectivo, crear ambientes hostiles, asumirse en estas ideas erróneas de superioridad. Bueno, no lo dije bien. No establecer metas claras, simular que escucho al colectivo, todo eso no es acompañar. Y habrá otras. Esa será una tarea para ustedes, compañeras, compañeros, de ir dando sentido a estos marcos referenciales. Estamos en un proceso de reflexión. No quiere decir que todo lo hacemos bien o que todo lo hacemos mal. Lo que quiere decir es que es un marco referencial para mejorar. Entonces pensemos cómo vamos. Yo les propongo algunas herramientas, pero ustedes seguramente en Jalisco van a construir otras tantas, como ya lo han hecho. Por ejemplo, el atrapasueños, que ya en alguna ocasión así muy general hablé con ustedes, pero ese es un taller muy importante, el diario comunitario, algunos juegos colaborativos, círculos de estudio, si las condiciones lo dan. Nuestro país tiene un gran problema en lectura, eso es evidente. El profesorado también. No quiere decir que lo que yo leo le interesa al profesorado. Entonces, tal vez los círculos de estudio tienen que dar un pequeño giro y asumir que no todos y todas leemos lo mismo, que no nos interesa lo mismo. Y para esos casos tal vez sirva más un cine debate para generar la reflexión, el diálogo y la propuesta. Y entonces que ustedes establezcan un listado de películas que nos muevan, por ejemplo, al maestro con cariño 1, 2,
Ni uno menos, una película muy interesante francesa que es sobre la vida y obra de Celestine Freinet, está en blanco y negro, pero te mueve mucho, ahí ves un poco la demostración de lo aprendido, los proyectos comunitarios, y hay otras tantas películas. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque tal vez ahí se genere un diálogo, un debate, todos queremos opinar. En fin, hay muchos elementos, pero ustedes como están en las supervisiones y en espacios donde pueden encontrar muchas telesecundarias, tal vez valdría la pena de darle sentido y forma a expediciones pedagógicas entre escuelas, después entre las supervisiones y finalmente a nivel estado. ¿Qué implica una expedición pedagógica? Implica ir 1 o 2 días, dependerá de la organización, de maestros con maestros, es decir, entre profesores. Plantear un día para presentar proyectos, avances de proyectos académicos, comunitarios. Implica, en pocas palabras, aprender del otro y de la otra, de maestros y maestras de teles, no de intelectuales. Los intelectuales siempre son bienvenidos, pero luego a veces se pierden mucho en sus discursos. Lo que queremos es mejorar la educación a partir de la experiencia real. Oye, ¿cómo te fue en el proyecto número 15 de lenguajes? Oye, ¿cómo hiciste la vinculación en ta, ta, ta? Y entonces ustedes generan un plan y ahí se aprende de entre los iguales. Eso se llama expediciones pedagógicas, tiene un sustento. Podría tener también en las misiones culturales, en este caso misiones pedagógicas, y la idea y el horizonte principal es aprender del compañero o la compañera, independientemente del lugar. Pero compartimos un plan de estudio, una metodología, unos materiales. Bueno, por ahí podría ser. Esto me gustaría que lo dejáramos un poco aparte. Después hay que dar un taller, hay que dar tiempo, mejor dicho, para un taller sobre el atrapasueños comunitario. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a darle voz y fuerza a todas y todos los compañeros. Aquí implica el compromiso por mejorar la escuela, la zona escolar y la entidad hablando en el plano de telesecundaria, teniendo muy claro que la escuela no lo puede todo, pero que sí puede contribuir de a poco, de a mucho, según el proceso, a las transformaciones que se estén viviendo en el aula, en la escuela y en la comunidad. Entonces, el atrapasueños comunitario es una herramienta poderosa para el profesorado, para trabajar con estudiantes y con las familias, porque nos compromete, porque asume que compartimos un territorio y un tiempo-espacio. Bueno, se los dejo ahí de tarea. Esto ustedes lo deberían y seguramente lo tienen como una herramienta constante, que es un diario donde ustedes plasman a su ritmo, en primera persona y desde su autonomía, que también la tienen, algún elemento valioso que después hay que compartir. Lo que no se escribe no existe. Y el diario comunitario del asesor técnico pedagógico, del supervisor, del directivo, es muy valioso porque permite hablar y compartir desde elementos sólidos, no desde el discurso. Por eso yo les invito, vamos a escribir en primera persona, a nuestro ritmo y desde la autonomía. Aquí no valen las reglas APA, no es una tesis, es un instrumento fundamental para el día que nos citen a una reunión, a un ejercicio pedagógico, comunitario, yo tenga algo que decir. Después, si hay ese insumo, después se sistematiza. Y la sistematización implica crear nuevos saberes, pero eso es después. Primero hay que tener el insumo.
Por ejemplo, visité a la telesecundaria número tal en la comunidad tal, 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 observé una importante conexión entre la comunidad y la telesecundaria en virtud ta, ta, ta. Bueno, no sé cómo redacta. O también observé una problemática muy marcada. Los proyectos son simulados, es decir, hay el dato ahí, pero yo lo escribo a mi ritmo y a mi forma. Por eso el diario, ese también es un taller. El diario comunitario tiene un alto sentido de pertenencia. No es en cualquier libreta, porque es mío, es mi pensar. Y después esto pues da mucho insumo para dejar algo a la supervisión, a las escuelas, al servicio de telesecundaria en general. Es decir, eso podría convertirse en una antología, en un libro, donde dé cuenta de que en este tiempo vivimos un proceso distinto. Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, quien ustedes digan, Montessori, etcétera, no vivieron este tiempo, no conocieron muchas realidades de hoy. ¿Quién dará cuenta de lo que vivimos en las telesecundarias? Pues nosotros, nosotras. No, no es al contrario. También estamos un poco obligados, en el buen sentido, a producir ciertos saberes, como es la tele hoy. Bueno, compañeros, compañeras, pues en ese diario lo más importante es que hay 3 elementos clave. Sistematizar, investigar y evaluar nuestro acompañamiento. Esto lo pueden profundizar con varios libros de Oscar Jara, donde él menciona que estos 3 elementos son en realidad trillizas que siempre están presentes en nuestra praxis. El problema es que no le damos sentido muchas veces y se va quedando ahí y pues nos jubilamos y queda algo ahí muerto, no existe. Pero si lo escribimos, quedará como un elemento de aprendizaje para las nuevas generaciones de profesores de teles. Yo les recomiendo que no corran, que aquí es un proceso, estamos aprendiendo ciertos elementos. Entonces vamos a hacerlo con calma, pero sí con un interés genuino. Imaginen que después en la gestión de la compañera Claudia puedan tener un documento de nuestro tiempo sobre las telesecundarias del estado de Jalisco. Experiencias, qué se vivió, cómo se vivió, fotografías, y que eso quede como un elemento vivo de este tiempo de la nueva escuela mexicana. A eso aspiramos, y que de a poco en ese texto, en esa antología o en ese libro, se reconozca algunos constructos pedagógicos. Así se entiende hoy la escuela. Bueno, finalmente vamos a entrar a la segunda etapa. Yo sé que me quedan como 15 minutos, pero quiero cerrar con esta idea. La idea, el fundamento de lo que estoy planteando es caminar reconociendo los territorios. Voy a decir acá algo que observo en la compañera Claudia y pues seguramente en ustedes también, solamente que no los tengo de contacto, seguramente por eso no veo sus estados, pero veo que la compañera camina el territorio, reconoce el territorio. Por eso yo digo, caminemos reconociendo los territorios sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie fuera. Esa es nuestra tarea, menos escritorio y más territorio, porque ahí está el saber. Bueno, compañeros, compañeras, pues esta es una idea de cómo yo cierro un ejercicio. Creo que ya lo vivimos allá en Jalisco, en Guadalajara, aquella ocasión. Pero cuando ustedes están en el acompañamiento, sí es importante vivir la evaluación en cada cierre de taller, del colectivo, un poco para dar 15, 20 minutos a estos 2 ejercicios. ¿Cómo nos sentimos con una sola palabra? ¿Cómo estuvimos? Eso quiere decir autoevaluar, coevaluar y evaluar con un solo ejercicio. Eso creo que ya lo vivimos allá. Entonces es bien importante porque luego parece que todo nos sale bien o que todo nos sale mal y no es así. Nada en la vida es así. Pero sí habría que tener este espacio pues para reconocer un poco cómo se sintió el profe. A lo mejor se sintió muy aburrido, agobiado. Con una sola palabra, cómo nos sentimos, ¿no?
Bueno, y pues llegamos a la segunda parte. Me voy a ir muy rápido ya con esta porque ustedes conocen nuestra metodología y ustedes tendrán estas diapositivas. Lo más importante es que este discurso que yo he mencionado en las anteriores diapositivas, podemos darle forma y sentido a partir de la metodología de telesecundaria. Esta es la idea principal. Entonces, cuando mencionamos una, ahí faltó posible ruta, porque cada quien decide. Recuerden, estamos en un tiempo de la autonomía profesional. Lo que yo comparto son algunas ideas. Yo fui asesor técnico pedagógico 3 años en mi zona escolar y los otros años de estar de profe, pues algunos que ni siquiera se llamaba acompañamiento. Ahí sí era una visión única y vertical, pues no me gustaban. Entonces también es un poco, sí, de reconocer la metodología, pero también los elementos que nos humanizan. Fíjense, vamos a pensar esta ruta de acompañamiento considerando los referentes en telesecundaria. Me refiero a proyectos comunitarios y proyectos académicos. Es decir, ustedes ciclo con ciclo escolar ya realizan tareas de cajón, como decimos. Tareas de organización, administración, convocan, etcétera. Esas ya las realizan, siempre están. Son de cajón, sea supervisor, directivo o ATP. Ahí pensamos que no hay movimiento. Esas están en el cuadrito azul. Esas actividades cotidianas que realizan en todos los ciclos escolares están, permanecen. Así hay que seguir, hay que fortalecerlas. Pero en el otro cuadrito, en el rojo, ahí lo que estamos planteando es construir un proyecto, uno, en el ciclo escolar que acompañe y se fortalezca con esas actividades cotidianas que ustedes ya realizan. Repito, si nosotros consideramos el programa sintético, sería el plano de arriba y el programa analítico el plano de abajo. Bueno, ¿cuál es el horizonte que estamos planteando? Que se construya un proyecto de acompañamiento que recupere las voces de todas y de todos. Ahorita vamos con las 7 etapas de telesecundaria. Pero no quisiera que nos confundiéramos acá. No estamos diciendo que lo que ustedes realizan en el ciclo escolar se cambie, no, que permanezca, pero a la par que este proyecto pueda coadyuvar en mejorar, en resolver o en disminuir cierta problemática. Entonces esto es tejer lo que hacemos en la actividad cotidiana de nuestra función con un proyecto que surge desde el colectivo, no desde mi pensar, no desde la individualidad, sino desde un ejercicio vivo. Ustedes en la próxima sesión de CETA o en la que siga o en el espacio que se vaya a crear, construyan un proyecto genuino. Entonces, lo que estamos planteando, compañeros, compañeras, es un acompañamiento pedagógico pertinente. Cada zona escolar de Jalisco tiene sus particularidades. Por eso es la pertinencia y el territorio. Aquí no hay recetas. Cada supervisión con los directivos y el ATP, por supuesto, informando a la autoridad, tendría que trazar esta ruta, este proyecto genuino, inédito. Y en ese marco, pues, necesariamente hay que construir herramientas. Yo lo que he dicho en muchos lugares es que parece que nuestros discursos tienen que ver con que las condiciones están dadas para el diálogo, para la construcción. No es cierto. Hay que construir herramientas que nos acerquen de ese nivel discursivo a situaciones concretas. Y ahí pues hay que pensar en herramientas. Bueno, pues vamos a reconocer muy rápido las 7 etapas de telesecundaria para pensar este proyecto amplio. ¿Qué haremos? Nos preguntamos, no solo directivos, supervisores de ATP, sino en general, ahí ya están los profes.
Podría ser también que ustedes, es la autonomía, que ustedes lo vivan primero como autoridades, reconozcan algunos datos y después socialicen. Ya dependerá de la organización y sobre todo del proceso que llevan. Por ejemplo, preguntarnos cómo vamos en el proceso de asimilación de los nuevos materiales. Se trabajan los cortometrajes, se trabajan los interactivos, el libro de proyectos, cómo se está visualizando, los proyectos académicos, en qué, en lenguajes, qué situaciones observamos, en pensamientos, etcétera. Construir, como ustedes ya saben, una estrategia detonadora para que el profe, la profa, diga su palabra. Porque yo puedo decir, vamos muy bien, y qué tal que ya están muy estresados, o puedo decir que vamos muy mal, y qué tal que ya llevan un proceso importante. Por eso aquí hay que pensar en una estrategia para que el profesorado diga su palabra lo más genuina posible, es decir, que no esté condicionado. Y pues esta primera etapa implica también identificar fortalezas, desafíos, áreas de oportunidad en los 3 territorios, en el aula, en la escuela y en la comunidad. Entonces, tal vez aquí ya cuando le den este marco pueda recuperar alguna herramienta de diálogo genuino, por ejemplo, una fogata. Aquí ustedes tendrán mucho conocimiento, yo soy michoacano, una fogata purépecha, en el sentido simbólico, ¿eh? No quiere decir que van a hacer, bueno, si quieren hacer una lumbre ahí, una fogata, pero lo que se trata es que así como en las fogatas, así como en las cocinas donde uno iba a comer con su mamá, con su abuelita, así surja el diálogo, sin condicionamientos, intentando pues respetarnos lo más posible, hablar de todo, libre, porque queremos mejorar. Bueno, no hay tiempo para profundizar, pero la fogata en realidad tiene muchos elementos, ¿no? No es que llegue uno y por arte de magia todos quieran dialogar y escuchar, ¿no? Hay herramientas, pero bueno, un poco la idea. Después identificamos los problemas. Ahora, esto de las etapas, insisto, no quiere decir que sean necesariamente las 7, sino solamente como un referente para darle sentido a nuestro proyecto. Aquí, pues ya es importante jerarquizar la problemática. No se puede todo en la vida. Lo que nos tenemos que preguntar en este ciclo escolar, ¿qué sí podemos hacer hoy y qué todavía no podemos hacer? Eso es jerarquizar. Y también aquí implica, pues, problematizarnos. No nos vayan a dejar solos, ¿verdad? Por eso hay una corresponsabilidad. Construir esta estrategia detonadora, insisto, ya en este marco de la jerarquización. Aquí esencialmente estamos en un proceso de sensibilización. Si yo lo trabajo bien, existirá corresponsabilidad. Si no, será simulación. Entonces, la invitación aquí es que el colectivo se cuestione, se anime, construya, se emocione, como lo que ya hacemos, pero todavía en un nivel mucho más amplio. Y después llegamos al propósito, o mejor dicho, al horizonte de expectativas como está en nuestros materiales. Pensar una propuesta de solución etapa 3. ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Qué nos toca a cada uno para resolver esa problemática o por lo menos disminuirla? Aquí es importante otra vez el diálogo de saberes, escuchar las propuestas. Tenemos tanta posibilidad en teles, tanta herencia cultural, formativa, tanta formación distinta, que tal vez por ahí están las claves. Lo importante es animar a que digan su palabra y que quieran compartir. Aquí también es importante ubicar consensos y descensos para, si no funciona por consenso, pues la votación. Sobre este horizonte nos vamos a ir. Y cuando se formule el horizonte de expectativas,
o el propósito general, pues hay algunos propósitos específicos que le van a ayudar justamente al general a cumplirse. Entonces, compañeros, compañeras, aquí lo importante es las recetas no sirven. Cada zona escolar de Jalisco tiene sus particularidades y eso pues no es muy obvio, pero hay que vivirlo. Recetas no, y menos esas que someten y matan la creatividad. En lugar de eso, construyan situaciones genuinas. Imagínense, ojalá que se pueda construir, como en el estado de Puebla, una exposición a nivel estatal después de una serie de procesos en las zonas escolares y sectores, una exposición estatal con los proyectos de integración comunitaria. No solo con el engargolado, sino también con la presencia de los estudiantes, los maestros y una representación de las familias. Observamos con su traje típico, cada uno se le asignó un lugar para que montaran su proyecto. Es decir, no era discursivo, había un stand para cada escuela que fue avanzando y ahí se mostró lo que hicieron en el proyecto de integración comunitaria. Fue extraordinario. Solamente fueron proyectos de integración comunitaria y se llegó a un plano, insisto, estatal. Aquí es más o menos lo que planteamos. Una posibilidad de que desde los territorios sean genuinos los procesos para en algún momento pensar en un nivel estatal, ¿no? Paso a paso, pues esto es innegable, hay que organizar, esto implica una organización, implica asumir el trabajo colaborativo, a cada quien lo que le toca, ¿no? También implica pues que el trabajo entre pares o la decisión que ustedes tomen se viva, la observación, la retroalimentación, todo esto implica el paso a paso. Y después llegamos a la etapa 5, donde hay que movilizarnos para ir a las fuentes de consulta. Si estamos trabajando un proyecto sobre los cortometrajes o sobre, no sé, los nuevos materiales en general, ¿dónde tenemos que acudir? ¿A qué libros? ¿A qué película? ¿A qué elemento? Etcétera. Yo hablo desde esta opción, pero podría existir otras. Pide que hagamos esta redirección a lo que nos está pidiendo este nuevo modelo educativo. Ok, ¿algo pasó? Ya casi cierro, ¿eh? No, maestro, perdón, ahorita silenciamos. Ok. Sí, ya lo silencié, gracias. Ya casi termino. Miren, entonces estamos en distintas fuentes de consulta. También la idea de recorrer las etapas es justamente reinventar y reconocer algún proceso, ¿no? Es decir, tal vez en la etapa 5 le estamos dando mucho más tiempo, claro, porque implica análisis, reflexión, consulta, o tal vez le estamos dando menos tiempo porque el colectivo con el que trabajamos ya lleva un proceso muy avanzado. Por eso insisto, aquí no sirven las recetas. Implica lectura de la realidad para decir, este colectivo ya tiene una cultura asamblearia importante. En otros apenas estamos, ¿no? Entonces, investigación colectiva, compañeros, compañeras, tiene que ver con formación continua, tiene que ver con indagación, con investigación, pero también con compartir alguna lectura, algún libro, algo que ustedes escucharon, revisaron y que tenga que ver con el proyecto. Hay mucho material, lo importante es saber dónde encontrarlo, pero también hay mucha experiencia, mucha formación, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y llegamos entonces ya a la producción, a esto que hemos llamado unir las piezas, que tiene que ver con la ruta ya concreta, después de investigar, después de pasar estos momentos de reflexión, problematización, entonces ahora sí pensar cómo es que nuestro proyecto va a aportar a los ejes articuladores, por ejemplo, al nuevo profesorado, a nuestro nuevo modelo, a la lectura de la realidad,
a los materiales educativos. Si nosotros hacemos un ejercicio de preguntar al profesorado qué es lo más complejo que tienes hoy con la nueva escuela mexicana y sus materiales, tal vez por ahí podría ser, pero a veces la pregunta directa es un poco condicionante. Hay que pensar en una herramienta, en un formulario, en algo que el profe diga su palabra libremente para entonces articular. Tal vez sigan diciendo, lo más difícil para mí es la lectura de la realidad, lo más difícil para mí es comprometer a los estudiantes, a las familias, lo más difícil para mí es estar en el CT porque casi nunca hablo, etcétera. Entonces aquí el marco de trabajo es caracterizado, como ya lo hemos repetido mucho, con el diálogo, respeto, escucha activa, etcétera. Para esto hay que construir herramientas. Yo recuerdo que cuando inicié trabajando la comunidad de diálogo desde Filosofía para Niños, había una herramienta que se llamaba el muñeco de la palabra, porque los estudiantes no escuchaban. Ni siquiera hacían como que escuchaban. No, simplemente eran intolerantes. Y entonces el muñequito de la palabra, aunque es un poco condicionante, en un primer momento ayuda, después se quita, porque se aprende a respetar turnos, a escuchar, a intentar darle sentido al compañero, al comentario del compañero o compañera. Bueno, pues aquí está la gran oportunidad para construir proyectos desde lo inédito, viable, que ayuden a los proyectos de aula, escuela y comunidad o a la organización o a la profundización de cierto proceso de la zona escolar. Inédito, viable. Siempre lo mencionó Paulo Freire. ¿Qué implica? Implica que es un proyecto genuino, que no parte de una receta. Es inédito, no enteramente, porque obviamente no es el hilo negro, pero inédito en el sentido de que es un territorio de Jalisco. Y viable, pues que tenga sentido, congruencia. No voy a pensar yo en transformar el mundo y no tengo lo mínimo. Entonces eso es lo inédito, viable. ¿Pueden coincidir los proyectos? Claro, pueden coincidir, pero cada quien le da su toque. Cada quien le pone la sal en el sentido que el proceso y el territorio lo amerite. Y cuando coinciden, pues qué bueno, nos podemos ayudar todavía más, pero incluso así, pensando en un nivel de compartencia, pues imagínense que las zonas escolares en algún momento compartan lo que vivieron en una sesión allá en Guadalajara, donde ustedes elijan, y uno aprende, los colectivos, los ATPs, supervisores, directivos, aprenden del otro y de la otra porque no solo son fotografías, son justificación, son elementos concretos de cómo es que trabajaron su proyecto de acompañamiento en el sentido amplio. Y bueno, eso es lo que estaba comentando con socialización y compartir. Ya a usted le darán sentido, forma, para que todo ese esfuerzo que se hizo se pueda manifestar en un gran espacio, tal vez en una revista, en un documento donde den cuenta no solo de lo que nos sale bien, compañeros, eso es sistematizar, no es que todo en la vida nos salga bien, pero si reconocemos que algunos elementos se quedaron cortos, habrá posibilidad para que en el próximo ciclo escolar o con otras herramientas podamos profundizar ahí. Aquí es bien importante que el proyecto que ustedes elijan, fíjense que he caminado desde un proyecto con sus colectivos, un proyecto entre ustedes, un proyecto de profundizar los materiales educativos. Ustedes decidirán. Lo que estoy pensando aquí es en muchas posibilidades, porque yo no conozco una telesecundaria, una zona escolar de Jalisco, entonces no podría pensar y no sería válido además. Pero lo que sí es que el proyecto que se elija en función de la problemática que ustedes están observando, que invariablemente reconozcan, destaquen y valoren los logros de su colectivo, así sean pequeños. Estamos en una cultura de reconocernos muy poco lo que somos y lo que hacemos. Y no es darle una palmadita en la espalda, es reconocer genuinamente por poco o mucho que se avance. Eso es bien importante, pero también reconocernos nosotros.
El esfuerzo que hacen ustedes, compañeras, compañeros, es importante. Hay que decir, vamos caminando. Lo importante es que no estoy quieto, estoy moviendo. El resumen de la nueva escuela mexicana es básicamente movernos. La comunidad, el aula, el estudiantado, las familias, los profesores, es movimiento. Entonces, compañeros, compañeras, me quedan 2 diapositivas. Es reconocer este esfuerzo, compromiso, creatividad. Hay que recordar al profesorado y también recordarnos a nosotras y a nosotros que el trabajo que estamos haciendo es muy valioso, todavía poco valorado. Ahí hay unas tareas, pero que impacta positivamente en la vida de los estudiantes y comunidades, no hay duda. Eso nos alimenta, nos emociona, nos hace sentir que nuestro trabajo importa. Hay muchos temas que resolver con esto de la valorización y otros tantos temas de salarios y demás. Eso hay que seguir luchando, pero me refiero a esto pedagógico que existe. Por último, pues también será fundamental que ustedes tengan, al igual que en el libro de nuestros proyectos, un ejercicio que acompañe las otras herramientas de evaluación. Aquí les comparto yo algunas. Por ejemplo, en el ¿qué haremos? Tal vez la pregunta generadora de reflexión sería: ¿analizamos en comunidad la situación y o necesidad de formación? Y nos faltó los signos. Ese es el problema. Se nos invitó a conocer más sobre nuestra realidad, lo que pasa en nuestra praxis y por qué ocurre de esa forma. Bueno, ustedes ahí hay que ajustar los enunciados o las preguntas que nos den sentido y certeza de que vamos por un camino correcto. Pues aquí están algunas ideas de preguntas a quien pretende acompañar. Esto es un poco inspirado en Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Yo creo que ustedes lo tienen muy clarito, pero habría que pensar algunas ideas. Por ejemplo, yo se los voy a dejar acá. Pero, a ver, una pregunta. ¿Su acompañamiento, porque ustedes son supervisores, ATPs y directivos, genera nuevos saberes o teorías? Estamos haciendo educación. Estamos pensando educación. No el investigador de externo es el único que da. Nosotros somos los que deberíamos de dar cuenta en el primer sentido y en una de esas, como decimos, pues tener algunos constructos teóricos. Ahora les pregunto en lo individual. Imagínense que se jubilan y que están allá en Puerto Vallarta o en alguna playa y pensemos, ¿cuál fue mi aporte en este tiempo de autonomía de la nueva escuela mexicana? ¿Qué aporte, qué dejé a la zona escolar? Procesos más genuinos, etcétera. También preguntarnos qué tipo de acompañamiento estamos realizando. ¿Este acompañamiento construye o no construye comunidades? ¿No? Entonces, compañeras, compañeros, pues habrá otras preguntas. Lo que quiero decir es que también es un momento de reflexionar, de imaginar, de reconstruir. Esta cita siempre la comparto. Ustedes ya hicieron el ejercicio en Guadalajara. Pero sería importante de nuevo reconocer el impacto y la profundidad que esta cita de Paulo Freire tiene. Les voy a leer porque hoy no puedo hacer el ejercicio en vivo. Dice, la escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, como amigo, como hermano. Lo importante en la escuela no solo es estudiar, no solo es trabajar,
es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Pues cierro con un pensamiento porque parece que es un mundo feliz el que está planteando Freire. En realidad es una utopía. Es una utopía que nos obliga a caminar para acercarnos a esa realidad. ¿Es difícil? Claro, compañeros, compañeras. Nos queda muy, muy claro que hay compañeros que se suman, que se emocionan, que comparten mucho de lo que ustedes ya hacen, pero hay otros que se niegan y que pues casi no les emociona muy poco las cosas. Yo les recomendaría que en un primer momento se sigan juntando, encontrándose con los que sí quieren, con los que sí se mueven. Y con los que no, tal vez hasta por inercia, por vernos, se animen de repente a sumarse al trabajo. Lo comenté alguna vez. A Paulo Freire le comentaron un día, oiga, Freire, ¿qué hacer con los que no quieren hacer? ¿Qué hacer con los que no quieren hacer? Y él contestó, primero, no hay que negar el diálogo, el debate, el acercamiento con ellas y con ellos. Lo único que hay que cuidar es que ellas y ellos no nos roben nuestros sueños, nuestra emoción, nuestras ganas de mejorar. Porque además son especialistas en eso, compañeros, compañeras. El clásico de ¿para qué tanto? Ni qué tanto te pagaran. Luego las comunidades me agradecen. Muchos comentarios de esos. Que yo digo, juntémonos, creamos los espacios para reconocernos los que sí, los que están animados y los que quieran construir.